Bueno, buenas tardes y bienvenido a la Casa Municipal de Cultura. Estamos hoy aquí muy bien acompañados con Erika Martínez, que nos visita, y también con Mari Carmen, de la UNED, y Marcelino, de la Fundación Legado Miguel Hernández. Y para no perder mucho tiempo, paso directamente la palabra a Mari Carmen, ¿vale? Y después será el turno de Marcelino. Sí, hola, buenas tardes. Soy Mari Carmen García Tajuelo, coordinadora del Centro de Orientación y Empleo de la UNED en la provincia de Jaén. Queremos agradecer a Erika Martínez su participación en la jornada de hoy, en este programa de Poesía en tu librería, organizado por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y el Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén. Hablamos de una iniciativa que pretende promover el acercamiento a la poesía y a los poetas actuales, manteniendo un diálogo con Miguel Hernández en el marco del 82 aniversario de su muerte, conmemorado el 28 de marzo. Erika Martínez, poeta española, doctorada en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura. Entre sus publicaciones encontramos Color Carne, primer premio de poesía joven, Radio Nacional de España en el año 2009, El falso techo, 2013, finalista del Premio Quimera y resultó seleccionado entre los 5 mejores poemarios del año por los críticos del Cultural, fue traducido también al italiano. Chocar con algo, en el 2017, estuvo entre los 6 finalistas del segundo Premio Nacional de Poesía Meléndez Valdés y como obra más reciente, La bestia ideal, del 2022. Pues sin más, le damos la bienvenida. Erika, todo un placer tenerte aquí con nosotros. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo esta tarde. Quiero agradecer también a todos los presentes su participación y a continuación paso la palabra a don Marcelino Sánchez Ruiz, director de la Fundación Miguel Hernández. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Sí, no. Se oye. Gracias. Muchas gracias, concejal Erika. Bienvenida a esta actividad. Sí. Perdón. Gracias. Bienvenida a esta actividad que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Martos, en este magnífico sitio de la Casa de la Cultura, tan lleno siempre de actividad, tan acogedor y siempre dispuesto a recibir en buen tono las propuestas que hacemos desde la Fundación y que hacemos en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ya sabéis que desde hace un par de años ya tiene sede también en la ciudad de Martos. Una colaboración que hacemos para montar una propuesta que le llamamos Poesía en tu librería, Poesía en tu biblioteca, porque queremos que ocurran estas cosas, ¿no? Que haya encuentros entre quienes hacen posible la literatura y, por tanto, son quienes generan los libros para que nosotros disfrutemos de ellos y quienes nos gusta leer, sentir, disfrutar, aprender, compartir, iluminarnos con sus obras mediante los libros. Lo llamamos Poesía en tu librería y quiero incidir en eso. Las bibliotecas son fundamentales y están sostenidas por fondos públicos, pero las librerías son imprescindibles. Y queremos que ocurra esto en los sitios, en los lugares donde las librerías quieran lanzarse a convocar a sus clientes, precisamente para que no dejen de estar presentes en nuestras vidas. Los libreros y las libreras son casi héroes de este mundo en el que vivimos. Están dedicados a aprender, a conocer, a saber de nuestros gustos, nos orientan, nos animan, se comprometen económicamente, tienen un trabajo difícil, con riesgo, y tenemos que ayudarles, porque ellos son los mediadores entre nuestros gustos y la literatura que se está haciendo en cada momento. Y por eso queremos llevar a los autores a las librerías y que eso ocurra en las librerías y en las bibliotecas, que ocurre igual con las personas que trabajan en estos maravillosos centros llenos de libros y, por tanto, imaginaros cuánta historia y cuántas cosas hay dentro de una biblioteca, ¿verdad? Bueno, la Fundación Miguel Hernández propone también a los autores y a las autoras que establezcan un pequeño diálogo, un diálogo entre ellos y Miguel Hernández, entre ellas y Miguel Hernández, y entre sus obras y la obra de Miguel Hernández. No queremos que se hable solo de Miguel Hernández, por supuesto. Queremos que se hable fundamentalmente de la poesía que se hace ahora, pero siempre queremos utilizar cualquier excusa, cualquier gancho para que esta mirada poliédrica que se genera a través de cada una de las personas que proponemos para estos diálogos nos enriquezca más
y nos haga pensar pues, sobre la poesía que se hace ahora, sobre los autores y las autoras que hacen poesía ahora y nuestro referente, que es, sin duda, Miguel Hernández. Muchas gracias y, desde luego, encantados de participar en este acto, concejal. Bueno, pues como decía Marcelino, el encuentro de hoy también sirve para rendir homenaje a la librería, así que hoy tenemos aquí a una de las nuestras, a 13 ratones, y podéis comprar el último libro, La bestia ideal, para que después, si os apetece, os lo llevéis firmado a casa por Erika. Gracias, Marcelino y Mari Carmen, por estar aquí. Gracias por traernos a Erika con el programa Poesía en tu librería. Y gracias, Erika. Bienvenida a tu casa. Confieso que hoy estoy especialmente emocionada porque no todos los días tengo la suerte de estar tan cerca de alguien a quien admiro tanto. Y si tuviera que decir así, de una manera directa, por qué admiro a Erika, diría que sobre todo me fascina, me embelesa su capacidad para crear poesía con tanta honestidad. Hay un viejo axioma en la comunicación que dice que si un grifo está continuamente echando agua, solo repararemos en él cuando deje de correr el agua. Y cuando preparaba esta presentación se me vino a la cabeza ese axioma porque creo que Erika escribe para cortar el grifo, para empezar desde el silencio y hacernos cómplices del valor de cada palabra. Para ella, lo que te aboca a la creación no es lo que tienes, es decir, tus virtudes, sino lo que te falta. Una dislexia o una neurosis puede resultar mucho más definitiva para terminar escribiendo que la riqueza léxica o la erudición. Tus lagunas, tus taras, tus conflictos, dice ella, aquello que te daña o te limita, está en el origen del poema. Se escribe desde el agujero. Erika Martínez nació en Jaén, pero se crió y reside en Granada, y aunque su curiosidad la ha llevado a explorar lugares lejanos. Ella misma se define así. Soy una poeta pedestre, me conduce una inclinación física, alguien diría que patológica por el suelo. Escribo donde sea. Para corregir, disemino los poemas por las baldosas más que frías de mi escritorio hasta convertir la habitación en un tablero. Y en ese tablero, Erika consigue siempre llegar a la casilla de inicio con una poesía juguetona, valiente y honesta, que nos regala para que empiece nuestra partida. Hablaba Mari Carmen de su obra y de que su último libro, publicado en 2022, La bestia ideal, es el que la ha traído hasta aquí, ¿no? Según Luis Bagué, en ese libro, Erika aprovecha la elasticidad del poema en prosa para expandir su propio inventario de temas y busca romper una lanza a favor de las grandes ilusiones en un mundo anestesiado por la austeridad de la disciplina. Creo que quienes nos reunimos hoy aquí creemos en la poesía, creemos en ella como un bien preciso, urgente y necesario, como un secreto amoroso, como un lema de libertad. Por eso, Erika, estamos tan orgullosas, tan orgullosos de tenerte en esta casa abierta y encendida siempre con el fuego sagrado de la palabra y la cultura. Bienvenida de nuevo. Me estaba yo en la frente, ¿no? O si quiere, aquí, no sé si le dará... A mí no me molesta, pero si queda un poco extraño estar aquí como apuntada mientras leo. Muchísimas gracias por esta preciosa presentación. Me ha dejado impresionada porque ha rastreado textos verdaderamente recientes. O sea, es impresionante. Real, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todas las instituciones que han hecho posible esta lectura. Gracias a la Casa de la Cultura, a la UNED, a la Diputación y muy especialmente a Marcelino por permitirme formar parte de este programa por segundo año consecutivo. El año pasado dediqué mi intervención a hablar muy fundamentalmente de Miguel Hernández y en aquel momento casi no me concedí a mí misma la oportunidad de recitar poemas que había escrito yo misma. Así que en esta ocasión voy a hacer lo contrario, voy a hablaros quizá brevemente desde otro ángulo de mi relación con Miguel Hernández, como se nos pide en este ciclo, pero también, bueno, a partir de esas ideas trataré de ofreceros pues, una breve lectura de lo que he hecho yo hasta el momento o de un debate sobre esas cuestiones. Miguel Hernández es un poeta al que llegué como llegaron la mayor parte de las personas que conozco gracias
gracias a la educación pública española, porque sobre todo en secundaria tuve un profesorado absolutamente extraordinario. Siempre se habla de los poetas, sobre todo los escritores en general, inciden mucho en el hecho de que no fueron comprendidos por sus profesores de secundaria. Creo que hay una parte como de automitificación, de no acabar de encajar en ningún sistema y a veces una experiencia real de la dificultad para encajar en él. Mi experiencia no fue esa, yo tuve una suerte inmensa, fui acompañada y yo no estaría aquí ni habría escrito si no fuera porque hubo toda una serie de profesores en el bachillerato que se dejaron la piel por enseñarnos poesía, por enseñarnos a escuchar la poesía y por amar la poesía. Y bueno, la que fue para mí una profesora que marcó mi vida, que ha marcado mi vida y a la que no he vuelto a ver hasta que han pasado 30 años, la acabo de volver a ver, pero era doña Silvia. Fue una profesora que me inició en la obra de 3 o 4 poetas fundamentales. Antonio Machado, yo nunca he vuelto a leer también a Antonio Machado como me enseñó aquella profesora. Rubén Darío, algo infrecuente en la secundaria española, sin lugar a dudas Federico García Lorca. Y el cuarto, que era el que más le gustaba a ella, era Miguel Hernández. Esta profesora era una profesora que, digamos, no compartía la ideología de Miguel Hernández en ninguna medida. Y, sin embargo, eso no le impidió enseñarnos a Miguel Hernández con la misma pasión, con la de aquellos que comulgaban con su idea y enseñarnos a amarlo realmente. Así que recuerdo sus clases, recuerdo los versos de Miguel Hernández recitados por ella y las imágenes de Miguel Hernández vienen a mi cabeza recitados por esta profesora. Así que, en primer lugar, quería agradecer a quienes se dedican a la enseñanza en primaria y en secundaria, porque lo que cambia la vida es eso. O sea, se puede enseñar muchas cosas en la universidad, pero eso no te cambia la vida. La vida te la cambia la primaria y la secundaria. Así que, bueno, mi agradecimiento a aquel profesorado increíble. Mi visión de Miguel Hernández ha cambiado a lo largo del tiempo porque, bueno, Miguel Hernández es una figura de la que se han ido apropiando por razones identitarias y políticas distintas comunidades y eso ha hecho también que la forma en la que nos aproximamos a él pues varía a lo largo del tiempo, sobre todo cuando una es niña o adolescente, cuando todavía no tiene un criterio como si lo tuviéramos ahora, pero iba a decir quizá un poco más, quizá un poco menos. No sé. Quién sabe, igual mi criterio político era mucho mejor con 9 años, mi madre dice que sí, pero bueno, eso ya habla de mi relación con mi madre. y bueno, sin lugar a dudas, lo grandioso de Miguel Hernández es que es una figura que sigue dándote, sea de donde sea que te acerques a él. Esa es su grandeza. Cuando pensabas que Miguel Hernández era de una manera, lo leías desde esa óptica y Miguel Hernández te movía de tu sitio. Cuando te aproximas a él desde otro lugar, vuelve a moverte del sitio. Y para mí esa es una de las condiciones fundamentales de la poesía, del arte, de la gran poesía, sin lugar a dudas, ¿no? Hoy en día hay quien se aproxima a la poesía, existe como este género de poesía bestseller, muy leído sobre todo por gente muy joven, por adolescentes, gente que ha llegado a la poesía mediante las redes sociales, mediante YouTube. Y es un fenómeno curioso porque nadie habría dicho nunca que la poesía podría ser bestseller, que podría haber colas de adolescentes en los auditorios para escuchar a una poeta. Nunca pensé que eso fuera posible. Yo lo he visto eso, seguramente lo hayan visto aquí también. Hay que decir que seguro que algunos de esos poetas están bien, son mejores de lo que mucho snob de la poesía pretende, pero lo cierto es que la gran mayoría de esas personas que escribe poesía, bestseller, lo cierto es que la mayor parte de esas personas escribe una poesía que confirma el lugar en el mundo de quien está leyendo. Y la poesía, creo, esta es mi opinión, no debe de hacer eso. O sea, un poema, si es verdaderamente bueno, no debe confirmar el lugar que ocupa en el mundo, debe moverte, debe empujarte un poquito. Y bueno, creo que eso es algo que ha hecho siempre conmigo Miguel Hernández, lo ha hecho siempre. Una de las curiosidades de Miguel Hernández, tanto a nivel político como estético, que creo que habla de la fuerza política profunda, no de sus convicciones políticas, porque eso, digamos, es menos relevante que la capacidad de transformación de la poesía, que esa es su herramienta política mayor, siempre es cómo nos transforma la vida, ¿no? ¿Cómo nos transforma la vida la literatura? Al fin y al cabo a eso aspiramos, a que nos la transforme, sino que ¿para qué serviría?
Y esa es la fuerza política de la literatura, no tus convicciones políticas concretas. Entonces, creo que su grandeza consistió en estar siempre como a contrapié. Era un poeta que estaba a contrapié. O sea, que verdaderamente era sospechoso e incómodo para los poetas de izquierdas cuando parecía que era un poquito un poeta de cura, el pastorcillo de cura, y no acababa de encajarlo con lo que se supone que tenía que ser un gran poeta de la vanguardia española. Y además, bueno, él mismo se sintió incómodo con una buena parte de estos poetas vanguardistas del 27, cuyo origen de clase no era el suyo, su formación cultural no era la misma, no encajaba, nunca encajaba, siempre estaba fuera de sitio. Y cuando empieza a escribir poesía gongorina, la generación del 27 ya ha terminado esa fase. Él llega a hacerla con una grandeza inmensa, pero en un momento en el que no es exactamente eso lo que se está haciendo. Y pasa lo mismo cuando, pues cuando se convierte en un comunista ferviente, se convierte en más comunista que los que eran de izquierda en ese momento. Luego vuelve a ser incómodo también por el lado de la izquierda. Así que creo que su forma de estar en el mundo era a contrapié, y era la de incomodar al prójimo. Y bueno, esa incomodidad se puede percibir más allá, repito, de sus ideas políticas, en la forma en la que trabajó con la palabra, en cómo te devuelve una incomodidad que es existencial y que tiene que ver con la forma en la que vivimos el mundo a través de la palabra, ¿no? Eso es lo que más me sigue importando de Miguel Hernández y lo que creo que podría apelar a cualquier ser humano, a cualquiera. De toda la obra de Miguel Hernández, a mí lo que aunque me parece un poeta inmenso, pero lo que sigue gustándome más es lo que escribió cuando dejó de combatir. Cuando digo que dejó de combatir no me estoy refiriendo a la guerra civil en concreto, sino que por esa incomodidad suya en el mundo siempre estaba como en pelea, en guerra con el prójimo. Esa incomodidad suya siempre le hacía ser una persona, bueno, a veces también impertinente, arrogante, que era su forma de estar a la defensiva, creo. Yo estoy hablando de Miguel Hernández como si yo lo conociera mucho, pero me estoy permitiendo hacerlo pues, desde un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Es mi experiencia personal sobre Miguel Hernández. No digo que esto sea verdad. Lo que yo estoy diciendo puede ser radicalmente mentira, pero forma parte de mi experiencia, de su obra y de lo que yo sé de él. Entonces, creo que su estar en guerra, en combate, a la defensiva, permaneció a lo largo de su vida hasta que verdaderamente la vida le pasó por encima. Entonces, cuando la vida lo tumba, esa derrota brutal hizo que escribiera lo que para mí son uno de los mayores poemas de la historia de la poesía española, que forman parte del Cancionero y Romancero de Ausencia. Así que me gustaría leer algunos de esos poemas y luego pues partir de esas ideas sobre lo que significa la palabra en el mundo para leerles, si les parece bien, algo de lo que yo he escrito. Leer lo que yo he escrito después de leer a Miguel Hernández es una especie de suicidio. En realidad, la idea, Marcelino, de este ciclo, eso sí que es incómodo y no la palabra de Miguel Hernández. Debería hacerlo al revés, pero también como que me da pudor empezar leyendo lo mío. Es una situación irresoluble. No me voy a combinar. Eso sí que no lo voy a hacer. Voy a leer primero a Miguel Hernández. El cementerio está cerca de donde tú y yo dormimos. Entre nopales azules, pitas azules y niños que gritan vívidamente si un muerto nubla el camino. De aquí al cementerio todo es azul, dorado, límpido. 4 pasos y los muertos, 4 pasos y los vivos. Límpido, azul y dorado, se hace allí remoto el hijo. Cuerpo del amanecer, flor de la carne florida, siento que no quiso ser más allá de flor tu vida. Corazón que en el tamaño de un día se abre y se cierra, la flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene
la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Muerto mío, nadie nos siente en la tierra donde haces caliente el frío. Triste guerra si no es amor la empresa. Triste, triste. Triste armas si no son las palabras. Triste, triste. Triste hombres si no mueren de amores. Triste, triste. Muerto mío, ¿te has ido con el verano? ¿Sientes frío? Desenterrar vivo. Yo avivar, tú parir muerto. Eso haces, mujer, cuando te acuestas. Eso hacemos. Voy a parar aquí, quizás cierre toda la lectura también con algunos poemas de Miguel Hernández, pero para escribir con esta sencillez tan honda hace falta también, probablemente haber pasado antes por la vanguardia, hace falta haber sido ese técnico salvaje de la palabra que fue con su conocimiento de la metáfora gongorina, con su trabajo, su conocimiento métrico tan exhaustivo, para después retirarse de todo eso, retirarlo todo y escribir esto. Yo no creo que esto se pueda escribir de primera, hay que haber pasado por todo antes, ¿no? Y no se puede escribir mejor, en mi opinión no se puede. O sea, de hecho es una meta en la vida, lograr escribir con esa sencillez, pero cómo llegar a eso, el camino, ¿quién lo sabe, no? Cómo llegar hasta aquí. Y si uno quiere pagar el precio de llegar hasta ahí, también hay que... Bueno, pues... voy a leer un poema de mi segundo poemario, que se titula El falso techo. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillo. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron su hijo ebrio y sus sobrios maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima.
los poemas que estoy leyendo pertenecen a una sección de El falso techo. Es una sección sobre el hogar convertido en una especie de fantasmagoría, en un espacio casi de terror, un espacio en el que parecen colarse ciertas violencias quizá colectivas, pero que son propias en el fondo y que se cuelan por debajo de la puerta. Se percibe la presencia de los fantasmas, quizá de esas violencias en espacios no previsibles. Y me gustaría leer un poema. Son un poco narrativos los poemas de esta parte y quizá también de mis comienzos en la poesía. No sé si esa narratividad se fue perdiendo, pero está ahí. Y tengo un poema que tiene algo de cuento fantástico que se titula El hombre del falso techo. Un hombre horizontal habita el falso techo de mi casa. Cuando recorro el pasillo, ripta sobre mí como un soldado a tierra y repite con acento extranjero cada palabra que digo. Atrincherado en la altura, desgasta el yeso oscuro con su run run de termita. Se acomoda, gana terreno, consigue que sea yo quien se esconde. Y me gustaría voy a leer mi primer poema. El primer poema, si hay una cosa que no debe hacerse después de leer a Miguel Hernández, es leer uno, pero hay otra cosa más vergonzosa, que es tu primer poema, el primer poema que escribiste. Pues lo voy a leer. Se titula Genealogía. Y bueno, yo vengo de una familia de mujeres por parte de madre. Cuando digo eso no es, ay, había una mujer, no, que mi madre tenía 8 hermanas. 8 hermanas, sí, una barbaridad. Un solo hermano que además se fue a estudiar a Madrid. Mi abuelo además falleció muy joven. Así que, bueno, muchas veces entraba alguien a la casa y decía, cuando había tanta mujer, decía, madre mía, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Yo, si se rompe una bombilla, un cable, ¿quién lo arregla? Y mi madre cuenta que respondía, oiga usted, que no seremos machos, pero somos muchas. Pues a esa generación de mujeres que me crió, le dediqué este poema que se titula Genealogía. El día que me atropellaron, mi madre en la consulta sintió que le crujía de pronto la cadera. Mi hermana la clavícula, mi sobrina la tibia, mi pobre prima la muñeca. Le siguieron mis 4 tías y mis firmes abuelas con sus costillas y sus muelas, con sus sorpresas respectivas. Entre todas, aquel extraño día, se repartieron hueso por hueso el esqueleto que yo no me rompía. Les quedo para siempre agradecida. Y aquí quizá, después de leer este primer poema, que en realidad tiene algo de cuento, me gustaría retomar una idea que en esa preciosa presentación acaban de resumir con una cita mía, que tiene que ver con el concepto de lo que yo creo que es la poesía, un concepto muy poco popular, lo diría de esa manera, porque bueno, parte de la idea de que yo no creo en el talento. No creo que exista el talento. Y creo que soy el único ser humano sobre la Tierra que cree que no existe el talento. Esto seguramente quiere decir que es mentira, que mi fe es completamente falsa, pero yo creo que no existe el talento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la poesía y el arte se hace con trabajo? Bueno, obviamente, o sea, eso es indiscutible. Incluso quienes creen en el talento creen en el trabajo. O sea, la gente que cree en el talento sabe que además de tener talento hay que trabajar. O sea, que eso es una obviedad. No pretendo decir eso. Claro que hay que trabajar. Pero digo algo más que eso. Y es que creo que no se pinta, no se escribe con lo que se tiene, con el talento, con los dones. No se escribe con eso. O por lo menos eso no es lo que determina, tu dedicación al arte. Vale, supongamos que existe, porque yo creo que en realidad, esto creo verdaderamente que casi todo ser humano podría escribir en principio. Posee dotes suficientes como para terminar escribiendo o pintando o componiendo. Todo ser humano posee dotes para terminar haciendo arte, lo posee. Pero no todo el mundo termina siendo artista. La pregunta sería ¿por qué unas personas sí y otras no? Pues supongamos que alguien tiene actitudes, capacidades innatas o aprendidas muy tempranamente para alguna arte
Eso no es lo que te aboca al arte. Lo que te aboca tiene que ver, uno, en mi opinión, con la obsesión. Tiene que ver con la obsesión. Creo que quien termina dedicándose al arte es una persona que se obsesiona con ese arte. Quien pinta sin descansar porque no puede hacer otra cosa. Quien escribe sin descansar porque no puede hacer otra cosa. Yo no conozco un poeta que no lea con desesperación ni escriba con desesperación, sin descanso. Hay incluso poetas que escriben poco pero están completamente obsesionados con la poesía. Y es esa obsesión y esa entrega brutal a ese arte lo que termina haciendo que te conviertas en un poeta. Y cuando digo poeta, digo pintor. Y cuando digo pintor, digo cualquier vocación creativa. Cualquier vocación creativa. Esto incluye a la matemática abstracta. Aquí podríamos meter, o sea, no creo que Einstein seguramente era un obseso, como lo son los grandes poetas. Y esto también incluye la creatividad en otras esferas de lo humano. En la pelota, o sea, yo creo que, no sé, que hay grandes deportistas que también llegan al deporte no solo porque tengan unas capacidades iniciales, muchas personas tienen capacidades para el deporte, sino porque se obsesionaron con el deporte. Vale, y una vez que llegamos a esta idea de que no es tu capacidad, sino tu obsesión, pues el siguiente paso en la lógica que trato de desarrollar sería, ¿y qué hace que te obsesiones? Bueno, ok, ¿y qué te hace que te obsesiones? Y aquí ya me pongo un poco bizarra. Lo que creo que te hace que te obsesiones no es lo que tienes, tu capacidad, sino lo que te falta. Lo que te falta. Aquello que no tienes. A veces una tara, a veces un dolor, a veces una enfermedad, un déficit. Son tus límites, son tus dolores lo que te hace que te obsesiones y te dediques fundamentalmente a algo. Pienso que la detección de esos daños, de una relación conflictiva con el lenguaje. La mayor parte de las personas que escriben no tienen una relación fluida con el lenguaje. No la tienen. Para quien escribe no es más fácil escribir. Hay una anécdota, no os puedo recordar porque no, la verdad es que la he tergiversado tanto, igual hasta me la he inventado. Pero supongamos que es como un gran varón de la historia de la literatura. Proust, ¿no? Le pega a Proust. No sé si era verdaderamente, pero un gran varón de la literatura. Al que le dicen, disculpe, tengo que escribir este texto rápido y no soy capaz de hacerlo porque yo no me dedico a la literatura. ¿Podría usted hacerlo? Y la respuesta fue, yo no lo podría hacer rápido. Para mí no es más fácil escribir, es más difícil que para usted. Es más difícil. O sea, esa relación complicada con el lenguaje también es la que marca la dedicación a un arte en concreto. Así que, bueno, no son tus dones, en mi opinión, no son tus dones, tus capacidades, lo que tienes, sino lo que te falta. No son tus virtudes, y pensemos que la etimología de la palabra virtud es del viris latino, de lo que se tiene, sino de lo que te falta. Y se escribe desde ese hueco y desde ese daño. Creo que Miguel Hernández no habría sido el poeta que era si no se hubiera encontrado desencajado, porque no tenía todo lo que hacía falta tener para encajar. No tenía todo lo que hacía falta tener para encajar. Y bueno, esa incapacidad suya para encajar del todo probablemente explica esa forma enfermiza, hasta iracunda con la que se dedicó a la poesía. Y bueno, en mi caso en concreto ya os puedo hablar de por qué me dedico yo a esto. Bueno, es imposible saberlo porque me imagino que si lo supiéramos dejaríamos de escribir y que en el fondo escribimos porque estamos en el camino de averiguarlo, no hace falta que se resuelva. Pero sí que siempre he sentido que tenía una voz fuera de sitio. Creo que esta es una cosa que le pasa a muchos seres humanos, pero específicamente a muchas mujeres, sencillamente porque no está previsto que nuestra voz esté en ciertos espacios, o por lo menos no ha estado previsto durante demasiado tiempo, y ese peso lo cargamos todavía. Y creo que sin lugar a dudas esa ha sido una razón por la que yo estoy aquí. Mi madre tiene una voz, durante un tiempo, voy a hacer una cosa terrible, amo a mi madre, la amo con locura. De hecho, tengo una relación, digamos, bastante fluida, porque la relación madre-hija es muy tensa en general en la historia de la humanidad. Es una relación intensa y tensa, las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pues yo en general diría que tengo una bastante fluida para lo que es la humanidad. Pues dentro de eso, a veces escuchaba la voz de mi madre y me irritaba. Y me sentía tan culpable. ¿Por qué me irrita tanto la voz de mi madre? ¿Por qué está siempre como medio afónica? Y hubo un momento en el que me di cuenta que había algo como de automisoginia en la forma en la que yo percibía su afonía y que en el fondo tampoco me gustaba mi propia voz.
Y pensé, detesto su voz porque detesto la mía, ¿no? Y hay un momento en el que uno tiene que aceptar que esa voz se quiebra, esa voz está fuera de sitio, que incluso molesta un poco, Y pienso en mi madre pidiéndome en los recitales que recite con suavidad, porque no recito con suavidad, no sé recitar con suavidad, no sé hacerlo, que recite con cierta sensibilidad o con romanticismo. Mi madre es médico, se dedica a la profesión médica, pero ella, en su idea de lo que es la poesía, pues a lo mejor le hubiera gustado que yo fuera una poeta más suave, pero esa es su idea de lo que es la poesía. Como todo el mundo sabe, lo que uno aprende de su madre no es lo que dice, sino lo que hace. Mi madre lo que era una peleona impresionante. Es una peleona impresionante. Y hemos discutido mucho, con mucho fervor, en cada uno de los desayunos que he compartido con ella. Y esa es mi poética. Esa es mi poética, que es la suya, pero no es la que ella me recomienda, sino la que ella ha construido con su propia vida y su propio discurso, ¿no? Y bueno, esa es mi forma de ser política, esa creo, o una de las formas que tenemos, porque lo somos de una forma peculiar y que ni siquiera conocemos. Y lo quería contar después de leer este poema Genealogía. Bueno, pues de mi penúltimo poemario, que se titula Chocar con algo, voy a leer algunos poemas en prosa que pertenecen a la primera sección y que constituyen quizá una poética feminista, pero muy, muy heterodoxa, si es que lo es. El primero de ellos que voy a leer se titula El guardapelo de las poetisas. Para que nunca se le olvide, las poetas llevan colgando del cuello el guardapelo vacío de las poetisas. ¿Qué hacer con su moño resignado y su crochet, sus juegos sin apuesta y sus remilgos, con esa manía tan suya de escribir y tirarse de la enagua? Me prometí quitarles a sus nombres la tachadura, como quien sabotea un cepo con un palo. No juzgarla ni juzgar tampoco a quienes consintieron la demencia por un equívoco romántico. Esto último me cuesta mucho. Confesando que me gustan las isas y los ismos y también sin medida lo contrario, me pregunto cuánto queda en nosotros de su amor por la nadería. En inglés isabelino llamaban nothing a lo que ellas tenían entre los muslos. La institución. El fantasma de Carmen Conde se esnifa la raya de la excepción en el sótano de la Real Academia. Hay rigor en los bancos polvorientos y creyentes que hacen cola frente al puchero del respeto a la palabra. ¿No cultivan las sectas cierto fervor profiláctico? Dos esfinges con 120 de pecho formulan su enigma de puertas afuera, donde una mujer que hace méritos abofetea a un anarquista y la abraza en nombre de la única revolución sin violencia. Y el último que leo de esta sección se titula Abolirse. Se podría afirmar: yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla, o huyendo de la batalla, o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizá una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque, o quizá mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente. Leo otro de los primeros, que son un poco más desenfadados.
Resulta que yo vivía en Granada. En Granada, bueno, aquí en Jaén no creo que llueva mucho. Veréis que en mi biografía pone que soy jienense. Yo nací aquí, pero mi madre era médico, estaba trabajando en el hospital y yo pasé verdaderamente 15 días en Jaén. A pesar de eso, he trabajado en la universidad durante un tiempo, voy y vengo, pero si me escucháis decir, a lo mejor llueve un poco en Jaén, diréis, pero tú no eras de Jaén, tanto tiempo no he pasado aquí. Bueno, pues en Granada llueve poquísimo también. Y resulta que en la casa donde yo vivía antes, que era un tercero, el mes que más llovió en Granada se hizo una gotera inmensa que me tiró prácticamente abajo todo el techo de la cocina. Se hizo un agujero en el techo. Y entonces, pues, consulté cómo podían arreglarme ese techo y vinieron unos obreros que me dijeron que el techo del edificio era de muy difícil acceso y había que montar, pues, unos andamios. Y claro, montar unos andamios en un edificio para arreglar un tejado, yo no me acuerdo del precio de aquello, pero una cosa, o sea, espeluznante el dinero que costaba aquello. Vamos, que tú preferías vivir con un agujero el resto de tu vida, con tal de no tener que pagar aquello. Hasta que me enteré de la existencia de los llamados trabajadores verticales, que hoy, bueno, todo el mundo sabe lo que son, pero en aquel momento no se había escuchado nunca lo que eran los trabajadores verticales. Unos tipos que se descolgaban con unas cuerdas por las fachadas, que en realidad no eran exactamente albañiles, pero por supuesto tenían unos enormes conocimientos de albañilería, pero también tenían conocimientos de arqueología y hacían todo aquello para poder pagarse las excursiones al Everest, porque verdaderamente lo que eran montañeros. Unos tipos guapísimos. Impresionantes. O sea, yo me acuerdo que los contraté verdaderamente por el nombre, porque me pareció genial, Trabajo Vertical. Me pareció un nombre que merecía nada más que ser contratado, nada más que por aquel nombre. Me parecía poético. De hecho, no sé si conocéis al poeta Roberto Juarros, que tiene toda su poesía titulada Poesía Vertical. Y yo pensé, Trabajo Vertical es mucho mejor incluso que Poesía Vertical. O sea, titularía toda mi obra Trabajo Vertical. Bueno, los contratamos. Cuando yo veo venir que eso no era un hombre, era una utopía lo que venía de lejos. Así que, bueno, cobraban muchísimo menos, obviamente, y a ellos dediqué un poema que se titula Albada Vertical y que está un poco en la tradición castellana de la albada. Viva el amor cortés. Escalador de mi fachada, artesano del aire, el hombre que contemplo ensaya técnicas de altura, conoce con sus manos la ciudad. Cada mañana posa sus zapatillas de ave sobre mi alféizar, desciende sistemático, puntual, como las pesas de un reloj de cuco, y remueve con su cabeza la paz de mis cortinas. A veces imagino que su arnés, celoso de mis besos, le retira el abrazo. Mi amante vertical me mira entonces, suspendido un instante entre las nubes, y se esfuma, dejándome un rumor de cuerdas. Bueno, pues voy a leer a continuación, ya que hablábamos antes de ese estar a contrapié de Miguel Hernández y del hecho de que a veces se puede construir otro orden del mundo desde esa discusión, desde ese estar a la contra, muy suyo. Pienso que hay un género que a mí me interesa mucho, además de escribir poemas, yo he escrito aforismos, en realidad he pensado mucho sobre el aforismo y he escrito un libro y medio, eso es lo que he hecho. Pero tiene una peculiaridad el aforismo y es la de su capacidad para discutir lugares comunes. Es un género muy polemista, en mi opinión, muy polemista, entre otras cosas. Digamos que tiene una relación muy tensa y conflictiva con la verdad, el aforismo como género. Así que, bueno, voy a leer unos cuantos. Lo que hago es que son muy breves, entonces voy dejando un silencio entre uno y otro y leo si os parece bien una retahíla. Somos capaces de sentir con cada parte de nuestro cuerpo. Quisiéramos poder pensar de esa manera. En el aire hay 3 tipos de pasajeros: los que desconfían de las máquinas,
los que desconfían de los seres humanos y los que desconfían de la metafísica. Solo la juventud es suficientemente osada como para escribir aforismos. Solo la vejez suficientemente sabia. Los aforismos son un género imposible. Rencorosa y nostálgica, la civilización construye una pequeña ciudad dentro de cada bosque y un pequeño bosque dentro de cada ciudad. Se repite este ejercicio hasta el infinito en el interior de cada persona. El secreto que más nos pesa es el que no tenemos. Inventamos secretos para sobrevivir. Un padre y una madre son una deuda que nos hace ricos. Los hijos caminan hacia nosotros, alejándose. Todo el mundo cae, solo en algunos permanece la altura. El lector codicia esa ráfaga. El mar es un monólogo interior. El arte se desvía para alcanzar el centro. Todas las ratas mueren. Esta aforista morirá. Luego esta aforista es una rata. Pues pertenecen al libro Lenguaraz. Y bueno, son las 9 en este momento. Quizá puedo leer un último poema. Lo voy a leer del falso techo. En el falso techo hay toda una serie de poemas sobre aeropuertos, dedicados a aeropuertos. Y voy a leer un poema más bien extenso, en prosa, titulado Carga y descarga. Los técnicos de equipaje caminan erguidos a cámara lenta, con la figura desdibujada por el calor de los motores. Llevan cascos amarillos para aislarse de un estruendo que tampoco se escucha dentro del avión. Película muda a ambos lados de la ventanilla. Los técnicos de equipaje vienen de Bolivia, Marruecos, Zambia. Cargan, descargan maletas que han hecho tantos kilómetros como ellos, pero mucho más rápido. Las maletas no necesitan pasaportes, visado, asilo, tienen código de barra. Los técnicos de equipaje se fajan la cintura como un luchador de sumo antes de salir al ring. Son hermosos como eran hermosos los proletarios de Pasolini, que los imaginó hedonistas con un clasismo a su manera. Pasolini, al que escupieron, violaron, lincharon. Pasolini, que también era hermoso a su manera. Los técnicos de equipaje visten monos azules, aunque la empresa que los contrata cultiva el respeto a la diferencia. Cuando salen, llevan todos los mismos vaqueros, zapatillas, camisetas estampadas. Los técnicos de equipaje son muy feos porque lo perdieron todo y viajaron para comer basura, para cargar, descargar maletas hasta volverse feos. Miran a los pasajeros que los miran a través de la ventanilla y piensan qué hermosos, qué feos son, mientras trasladan nuestras maletas con souvenirs procedentes de Bolivia, Marruecos, Zambia, donde fuimos a hacer juegos de supervivencia. Los técnicos de equipaje saben que 4 maletas pesan igual que el cuerpo de un técnico de equipaje.
Y quizás cierro con, si les parece bien, con un poema de Miguel Hernández, un poema célebre de Miguel Hernández, Canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo alto, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mi ala, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa, mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acerca hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillo ni garra. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorre un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Pues muchísimas gracias por venir hoy a compartir conmigo la emoción de Miguel Hernández. Gracias.